los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro, pidamos ayuda al Espíritu Santo en este tercer y último mensaje en este texto. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos gracias por esta santa convocación, por tu presencia en medio de nosotros, por hacer que nuestra adoración a Dios sea agradable por medio de la obra de Cristo. Ahora te pedimos que nos hables directamente a nuestro corazón y nos transformes por medio de la palabra. Pedimos una ayuda especial en este texto tan importante, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando en la Biblia se repite algo 3 veces, es porque es algo muy importante a lo que debemos prestar muchísima atención. Este pasaje aparece en el Nuevo Testamento 2 veces, en Mateo, en el Sermón del Monte, y en este lugar de Lucas, Lucas 12. Pero nosotros estamos convencidos de que estas mismas palabras que acabamos de leer, el Señor las repitió muchas veces durante todo su ministerio terrenal. Y por eso es que hemos tomado en esta tarde un tercer mensaje. Este es nuestro tercer mensaje en este pasaje, porque creemos que la palabra de Dios nos muestra que este pasaje es muy importante para nosotros. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Parte de esa vida abundante que el Señor Jesús nos prometió y vino a darnos consiste en poder vivir una vida venciendo la ansiedad, vivir experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento y glorificar a Cristo teniendo paz en un mundo que solo produce ansiedad. Es una forma gloriosa como la luz resplandece en las tinieblas, cuando viviendo en un mundo que solo genera ansiedad y las gentes van de allí para allá, corriendo de un lugar a otro, llenos de ansiedad, la iglesia de Cristo tiene paz, tiene serenidad. Eso es una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y para lograr eso, el Espíritu Santo ya hizo lo más importante en nosotros los creyentes. El Espíritu Santo ya nos ha capacitado para vencer la ansiedad. Repito, todos los creyentes ya hemos sido capacitados para vencer la ansiedad. ¿Cuándo? Cuando fuimos regenerados. Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo produjo un cambio en nuestro interior. Él cambió nuestra alma, cambió nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestros impulsos, y nos dio ahora un nuevo corazón que está ligado a un mundo venidero, y nos da una fe para buscar lo celestial y menospreciar lo terrenal. Esa es una acción soberana del Espíritu Santo que ya está en todos nosotros. Todos nosotros somos capaces de vivir una vida libre de ansiedad. Eso es lo que en otro momento hemos llamado el indicativo. En otros lugares, en otras conferencias y predicaciones hemos hablado acerca de el indicativo. ¿Qué es el indicativo? El indicativo es cuando la palabra de Dios nos dice lo que somos, nos indica el cambio operado en nuestro ser. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que lo leímos en los sermones anteriores, dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa palabra nos está diciendo lo que ya somos, nos indica el cambio operado en nosotros que abre las puertas para la victoria. Pero luego del indicativo sigue el, a ver quiénes saben, el imperativo. Después del indicativo sigue el imperativo, es decir, lo que ahora yo debo hacer, lo que es mi responsabilidad hacer para que se dé la victoria. Y en el imperativo es donde nosotros hemos fallado. Por nuestra poca fe y nuestra falta de disciplina, no hemos hecho que nuestra mente sea una mente preparada para vencer sobre la ansiedad.
Después de que recibimos a Cristo, debimos de recorrer un camino. Y ese camino, usando la palabra de Dios, nos debió haber llevado a tener una mente preparada para vencer la ansiedad. Pero nosotros no hemos recorrido ese camino, hemos fallado y por eso hoy somos todavía muy susceptibles a la ansiedad. ¿En qué hemos fallado? Ya lo dijimos en mensajes anteriores. Hemos fallado en el mandato de argumentar con nosotros mismos. Hemos fallado en predicarnos a nosotros mismos permanentemente la palabra de Dios. Hemos fallado en crear en nosotros el hábito santo de vencer la ansiedad, utilizando, como nos enseñó el Señor, un escrito está. Si yo, cuando recibí a Cristo y fui transformado, recibí la capacidad de vencer la ansiedad, me dedico a atacar toda ansiedad con un escrito está, mi mente recibe la disciplina, la acción de la palabra, y con el paso del tiempo yo voy a ser un cristiano capaz de vencer toda ansiedad. Es como si a mí me pidieran que yo aprendiera a escribir con la mano izquierda, siendo yo derecho. Para yo aprender a escribir con la mano izquierda tengo que escribir y escribir y escribir y escribir, hasta que al final mi mano izquierda va a tener una destreza muy similar a la de mi mano derecha para escribir. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se nos enseña esta palabra y se nos dice, úsala cada que tengas ansiedad. Nosotros no lo hacemos. Y hemos sido indisciplinados, no hemos usado el escrito está, y aún no tenemos una mente entrenada, habituada, disciplinada para vencer la ansiedad, y por eso todavía somos muy vulnerables a este mundo y a la ansiedad. Lo que debemos hacer ahora es arrepentirnos de nuestra indisciplina y comenzar a hacer lo que no hicimos desde el principio, comenzar a usar el escrito está. ¿Y cuál es el escrito está que debemos usar? Aquí lo tenemos. Lucas 12, del 22 al 34. Ese es el escrito está que llevará a que nuestro corazón venza la ansiedad y esté firmemente arraigado en el reino de Dios. Como dice el verso 34, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro texto entonces, como ya hemos dicho y estoy repasando, nuestro texto consiste en 7 argumentos que deben estar grabados en nuestra mente y siempre disponibles para crear fe en todo momento en que nos ataque la ansiedad. ¿Qué es Lucas 12 del 22 al 34? Son 7 argumentos que el Señor nos dejó para grabar en nuestra mente y para que estén siempre disponibles para atacar toda ansiedad que venga a nuestra vida. La semana pasada comenzamos a hacer lo que todo cristiano debería hacer muchas veces durante su vida y cada que se enfrenta a la ansiedad, y es repetir y expandir cada uno de estos 7 argumentos. Todos los cristianos constantemente debemos estar repitiéndonos y expandiéndonos estos 7 argumentos. Cada que vemos un pájaro, cada que vemos una flor, cada que nos enfrentamos a la ansiedad propia o ajena, hay que repetir este pasaje y expandir cada uno de sus argumentos. La semana pasada hicimos el ejercicio y alcanzamos a expandir 4 de ellos. En el pasaje hay 7 argumentos. Los primeros 4 son prioridad. El primero es prioridad. El texto nos habla de que para vencer la ansiedad hay que pensar profundamente en la prioridad de Dios. El segundo argumento es la provisión de Dios.
la provisión de Dios. El tercer argumento es la prerrogativa de Dios. Y el cuarto argumento, la preferencia de Dios. Hoy veremos del 5 al 7, pero antes un breve repaso de los 4 primeros para beneficio de todos y para conectar a las personas que no estuvieron aquí en los 2 sermones anteriores. Primer argumento, lo que hay que hacer cuando enfrentamos la ansiedad es repetir el verso en la cabeza y expandir ese argumento. Primer argumento, versículos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida. La vida tiene prioridad sobre la comida y el cuerpo tiene prioridad sobre el vestido. El Dios que nos salvó es un Dios de prioridades. El mundo funciona conforme a las prioridades de Dios. Su más alta prioridad es su propia gloria. Y yo estoy inmerso en esa escala de prioridades muy cercano a la máxima prioridad. Las prioridades inferiores se mueven y confluyen en función y para servicio de las prioridades superiores. Si meditamos sobre eso y expandimos eso en nuestras mentes, la ansiedad va a comenzar a desaparecer. Segundo argumento, la provisión de Dios. Versículo 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? El Dios que nos salvó por naturaleza es Dios proveedor. Él hizo la creación y Él está comprometido en proveer para toda su creación. Pero la forma como Él provee depende de la dignidad de sus criaturas. Versículo 24, última parte. Más valéis vosotros, mucho más valéis vosotros que las aves. Las aves no tienen la dignidad que tenemos los hijos de Dios. A mayor dignidad de la criatura, más cerca está de esa escala generosa de provisión que el Dios proveedor da a todas sus criaturas. Si cuando tengo una necesidad, yo amplío este argumento en mi mente, la ansiedad va a ceder. Tercer argumento, la prerrogativa de Dios, versículos 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? La estatura de un ser humano y la longevidad, el número de días que va a vivir sobre la tierra, son prerrogativas de Dios. Con afanarte ni aumentarás tu estatura, ni aumentarás tus días sobre la tierra. La ansiedad no sirve de nada. Y si no podemos cambiar las cosas que son menos, de nada nos sirve preocuparnos por lo demás. Cuarto argumento. Dios es un Dios de preferencias. Versículo 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Noten esa última expresión, ¿cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más? ¿A quién prefiere Dios? ¿A los cuervos, a los lirios o a nosotros? ¿A quiénes prefiere Dios? A nosotros, sus hijos. Dios es un Dios de preferencias y la forma como provee es según la dignidad de su criatura y su preferencia. Y los que gozamos de su mayor preferencia somos nosotros, su pueblo. Hasta ahí lo que hemos visto del pasaje. Vamos ahora a conectarnos con el quinto argumento, la paternidad de Dios. Vamos a hablar hoy de Dios Padre. Y tengo que decir que al llegar a este argumento, la paternidad de Dios, el esquema completo del pasaje cambia. Este argumento es el argumento más importante. Este argumento impregna a todos los demás y domina sobre todo el pasaje.
la paternidad de Dios. Versículos 29 y 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es obvia la paternidad de Dios en el pasaje. Cristo llama al Padre vuestro Padre, señalando a un grupo de sus discípulos y les dice: Dios es vuestro Padre. Y con esa expresión, diciéndoles a ellos en su cara, Dios es vuestro Padre, Él cambia por completo el sentido, refuerza el sentido de todo lo que dijo anteriormente. Este pasaje, cuando habla de la paternidad de Dios, explica lo anterior y lo refuerza de una manera especial. ¿Cómo así que explica lo anterior? En el primer argumento hablamos de la prioridad de Dios. La pregunta es esta: ¿por qué nosotros estamos en las más altas prioridades de Dios? Una respuesta lógica que la da este argumento: porque somos sus hijos. Explica el pasaje porque respondamos a esto: ¿por qué Dios proveedor nos ve con el más alto grado de dignidad y por eso tiene la más alta disposición para proveer para nosotros por encima de todas sus otras criaturas? La respuesta es: porque somos sus hijos. Explica por qué no debemos preocuparnos por aquellas cosas que son su prerrogativa, pues Él las usa en favor nuestro. ¿Por qué no debemos preocuparnos por esas cosas que son su prerrogativa? Porque somos sus hijos. Y explica por qué somos las criaturas de su preferencia y por tanto está más dispuesto a darnos vestido y alimento. ¿Por qué somos las criaturas de su preferencia y está Él más dispuesto a darnos el vestido y alimento? Porque somos sus hijos. Entonces, este argumento explica todos los anteriores y lo refuerza. ¿Cómo así que lo refuerza? Lo refuerza porque hace un contraste. Hace un contraste con los que no son sus hijos. Y allí en el verso 30 dice: las gentes del mundo. Las gentes del mundo no son sus hijos. Y él hace un contraste entre los que son sus hijos y los que son las gentes del mundo, o sea, los que no son sus hijos. Y los que son las gentes del mundo, los que no son sus hijos, ellos sí tienen que preocuparse por estas cosas. En su corazón son incapaces de no preocuparse, porque su corazón está ligado a este mundo y por tanto ellos tienen que preocuparse, a diferencia de nosotros. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, porque nosotros tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son huérfanos de Padre Celestial. Ellos son huérfanos de Padre Celestial. Tienen un corazón atado a este mundo y son huérfanos de Padre Celestial. Y por tal razón, ellos tienen que preocuparse por las cosas de este mundo. En cambio, nosotros, dice el texto, vuestro Padre sabe. Y esa expresión es la más importante de todo el pasaje. Vuestro Padre sabe. Eso es lo más importante de este pasaje. Al explicar en qué consiste esa frase, vuestro Padre sabe, ustedes verán por qué ella es la más importante de todo el pasaje. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe, quiere decir que Él no tiene un mero conocimiento de lo que te está pasando. Tú tienes una necesidad económica y Dios no está simplemente enterado de que estás pasando una necesidad económica. No es un mero conocimiento. Tampoco es que Él sabe porque Él decretó todas las cosas. Él ha decretado todo lo que va a suceder en tu vida y Él sabe lo que va a suceder en tu vida aún antes de que suceda. ¿Por qué? Porque Él ha decretado todo lo que va a suceder en tu vida. Pero eso tampoco es lo que esta frase quiere decir. No es un mero conocimiento, no es un mero secreto. El saber de Dios
hacia sus hijos no es un saber pasivo, es el saber de un padre que ama a las criaturas que ha adoptado por hijos y no puede ser insensible ante sus necesidades para que ellos cumplan sus más altos propósitos. El saber de Dios involucra sus sentimientos, su amor. Cuando Dios sabe lo que estás viviendo, su ser interior se conmueve. Veamos Lucas capítulo 11, un pasaje, una página antes de donde estamos. Y recordemos un pasaje que predicamos varios domingos atrás. Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos y amigos, el saber de Dios involucra el amor de ese Padre que ama a su Hijo. Cuando el texto dice vuestro Padre sabe, nos está mostrando a un Dios conmovido por tu necesidad. Salmo 103, no vayan allá, escúchenlo, versos 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce su condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando el texto dice que vuestro Padre sabe, eso significa que nuestro Padre reacciona de una manera compasiva ante nuestra necesidad. Ahora, saber que nuestro Padre sabe, escuchen bien lo que estoy diciendo, saber que nuestro Padre sabe debe ser un golpe muy poderoso para vencer la ansiedad. Saber, cuando yo pienso, cuando tengo una necesidad y yo pienso que mi Padre sabe que tengo esa necesidad, esa es la cosa más poderosa de todo el pasaje para vencer la ansiedad. Piensen en esto, voy a poner una ilustración, piensen en esto. Hay un grupo de empresarios muy ricos reunidos en una junta de negocios muy importante y les informan a todos que la casa de Pedro Pérez se está incendiando. Y en esa reunión está el padre de Pedro Pérez. Y el padre de Pedro Pérez escucha que la casa de su hijo, Pedro Pérez, se está incendiando. Todos saben que la casa de Pedro Pérez se está incendiando, pero ninguno sabe, como el padre de Pedro Pérez, que su casa se está incendiando. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que la Biblia quiere decir, vuestro Padre sabe. Y es que la victoria sobre la ansiedad tiene dos puntos claves. Hasta ahora en el texto, el punto clave de vencer la ansiedad es lo que yo sé de Dios. Para yo vencer mi ansiedad, tengo que saber que Dios es un Dios de prioridades y repetírmelo a mí mismo. Para yo vencer la ansiedad tengo que saber que Dios es mi Dios proveedor. Por mi alta dignidad Él me proveerá. Tengo que decírmelo a mí mismo, tengo que saber eso. Para yo vencer la ansiedad tengo que saber que Él es un Dios de prerrogativas y tengo que saber que Él es un Dios de preferidos y que yo estoy en la lista de sus preferidos. Hasta aquí la victoria sobre la ansiedad depende de lo que yo sé de Dios. Pero de aquí en adelante, y más importante, es lo que Él sabe de mí. Lo que Él sabe de mí es lo más importante para yo salir de la ansiedad, porque lo que Él sabe de mí, a Él nunca se le olvida, nunca se le olvida, nunca cambia, nunca puede reaccionar de otra manera sino como Padre amoroso. Dice, te tengo esculpida, iglesia, en las palmas de mis manos, tú eres la niña de mis ojos. No puedo reaccionar sino como Padre amoroso.
Y cuántas veces yo le he fallado, ignorando sus prioridades, ignorando su provisión, ignorando sus prerrogativas, ignorando su preferencia. Yo le he fallado y Él me ha sacado de donde estoy. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque Él sabe que yo soy su hijo. Él lo sabe y no lo puede olvidar y no puede reaccionar de otra manera. De hecho, cuando yo estoy en una necesidad, no sería necesario hacer una oración muy larga y complicada. Cuando yo estoy en una necesidad, porque Él sabe quién soy yo, no tendría que decir orando sino esto: Padre, aquí estoy, soy Sergio, no tengo que decir más, porque Él sabe quién soy yo. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Y para que lo entiendan mejor, vayamos a Oseas en su capítulo 11. Oseas 11. Vamos a ver aquí una descripción de ese corazón que yo con mucha dificultad he estado tratando de describir en esta sección de mi sermón. Oseas capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Oseas 11, del 1 al 9. Oseas 11, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Presten mucha atención. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar, al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y miren esto: y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ahora presten atención. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim, es decir, destruirte totalmente? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Pudieron ver el corazón de Dios? Eso es lo que el Señor Jesús quiere decir cuando Él dice, porque vuestro Padre sabe. Miren, hermanos, si así actuó Él, lo que acabamos de leer, si así actuó Él con Israel, que es su hijo nacional. Israel es el hijo nacional de Dios. La única nación que fue adoptada por Dios como hijo es Israel. Si así actuó con su hijo nacional, con los cuales tenía un pacto condicional y de los cuales después se desentendió y los desechó, ¿cómo más actuará con su iglesia, con la cual tiene un pacto incondicional y con la cual se ha casado para nunca divorciarse, para nunca desecharla? Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice, vuestro Padre sabe que tenéis de esas cosas necesidad. Más ejemplos.
Abraham, que llegó a ser el padre de la fe, mintió por miedo mintió, pero Dios, su padre, sabía que él era su hijo. ¿Lo abandonó en su pecado para que fuera destruido? No. Lo sacó aunque él había pecado y lo llevó hasta ser el padre de la fe. Pensemos en David. David llegó a alinearse con el ejército filisteo para pelear contra Israel, pero Dios sabe que David era su hijo. ¿Lo abandonó Dios en su pecado? No. Lo guardó todo el tiempo de su locura y lo sacó de ese horrendo estado en que estaba hasta llevarlo a ser el rey de Israel. Lo que estoy queriendo decir es esto, hermanos. Yo puedo, sin querer por supuesto, yo puedo tratarlo a él como si no fuera mi padre y mi Dios, pero él no puede tratarme a mí como si yo no fuera su hijo. Él sabe quién soy yo siempre y no podrá nunca dejar de actuar como mi Padre y mi Dios. Vuestro Dios sabe. Segunda Timoteo 1:13 dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él se deleita en ser nuestro Padre y no puede actuar de otra manera. ¿Cómo se sienten unos soldados que están emboscados a punto de ser aniquilados por el enemigo cuando se escucha una voz? Viene nuestro capitán con todo su ejército a rescatarnos. ¿Cómo se sienten esos soldados a punto de ser exterminados al escuchar esa voz? ¿O se sienten aliviados y felices? Pero ¿cómo se sienten al saber que el capitán que viene a rescatarlos es su propio Padre? Por eso es que este argumento es el más poderoso, el que le da sentido a todo el texto y el que verdaderamente nos va a llevar a vencer la ansiedad. Nosotros podemos vencer la ansiedad porque Dios sabe que somos sus hijos. Y por eso es que todos nosotros debemos confiar en Él. Y lo que debemos decirle a nuestra mente en momentos de ansiedad es esto: nadie lo sabe como mi Padre lo sabe. Yo sé que esto es fácil de entender para los padres. Los padres que están aquí pueden entenderlo. Ellos, como son padres, sienten en una escala inferior lo mismo que Dios siente cuando saben que su hijo tiene una necesidad. Díganme ustedes los padres, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando saben que su hijo tiene una necesidad? Hay algo en su fuero interno, más allá de todo razonamiento, más allá de toda posibilidad. Ustedes sienten una motivación que no puede ser refrenada de ir a ayudar a su hijo. ¿Es así o no es así? El problema es que ustedes no siempre pueden ayudarlo, pero Dios sí puede. Por eso, nadie sabe como mi Padre sabe. Espero haberme hecho entender. Si ustedes guardan eso en sus mentes y recuerdan eso, nadie sabe como mi Padre sabe. Los padres, por ejemplo, piensen, su hijo está terminando el bachillerato, él quiere estudiar en una universidad costosa, y tú escuchas a tu hijo, yo quiero estudiar en tal universidad, es muy costosa. Ahora lo sabes. ¿Qué sientes? Sientes por dentro que te mueres, porque tú quieres darle a tu hijo lo que él quiere, lo que él necesita, pero tú no puedes hacerlo. Pero Dios sabe, Él es el único que sabe y puede darte lo que tú no le puedes dar a tu hijo. Por eso Dios nunca dejará de actuar como un Padre celestial que sabe lo que sus hijos tienen necesidad. Por eso podemos concluir este punto diciendo, bienaventurados los que tenemos un Padre celestial, porque nuestro Padre sabe como nadie sabe. Y los otros dos puntos vamos a verlos mucho más brevemente, porque son menos importantes, de menos peso sobre el texto. En sexto lugar, el sexto argumento, después de ver todos estos anteriores, está la promesa de Dios.
Ya vemos la paternidad de Dios y ahora viene la promesa de Dios. Regresemos a Lucas capítulo 12 y ahora vemos en el pasaje algo que tiene que ver no con las prioridades de Dios, sino con nuestras propias prioridades. La promesa de Dios, versículo 31. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ese Padre que sabe ha hecho promesas y esta es la promesa más fuerte para vencer la ansiedad. En esta promesa se me pide a mí algo, aquí hay algo que yo debo hacer. Yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como aclara Mateo 6:33. Debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, ahora yo tengo la obligación de hacer el reino de Dios y la justicia de Dios mi prioridad. Y debo demostrarlo con acciones. Yo tengo el reino de Dios como prioridad cuando busco esa santificación de la cual nos hablaban en la clase de escuela dominical. Cuando uso los medios de gracia, cuando realmente quiero vencer y mortificar todo pecado, cuando vengo a la casa de Dios para adorarlo, cuando me enfoco en avanzar el reino de Dios con todas mis fuerzas. Si yo vivo de esa manera, en el momento en que venga la ansiedad, uso esta promesa para defenderme de ella, diciéndome a mí mismo, genuinamente estoy viviendo para el reino de Dios. Luego Dios ha prometido que las cosas básicas de esta vida, comida, vestido y techo, me serán añadidas. Y esa promesa va a traer paz a mi vida. Séptimo y último lugar, la predestinación. La predestinación de Dios. Versículos 32 al 34. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está, pastor, la palabra predestinación en este pasaje? Bueno, no está la palabra en el pasaje, pero está implícita en el pasaje. El pasaje habla de una manada pequeña. El pasaje anterior se nos hablaba de las gentes del mundo, un grupo muy grande que se contrasta con una manada pequeña. Bueno, la diferencia entre esas gentes del mundo, una manada muy grande de cabras, es que Dios tiene una manada pequeña de ovejas y esa manada pequeña llegó a ser su manada por su elección soberana y su predestinación. Vamos a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Esto es muy importante que lo leamos para poder entender el sentido de este último argumento. Mateo 25, 31 al 34. El último argumento es la predestinación de Dios. Dios ha predestinado a una manada pequeña y le ha regalado su reino. Mateo 25, del 31 al 34. Esto es el juicio de Dios, el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí está la predestinación. Dios predestina para salvación y a esos predestinados les otorga gratuitamente, por su placer soberano, su salvación y su reino. Y de nuevo, aquí está presente la paternidad de Dios. Dice: no temáis, verso 32, manada pequeña, porque a vuestro Padre, no dice vuestro Dios, el Dios de todos los argumentos anteriores ahora es vuestro Padre, consistentemente. Vuestro Padre, a vuestro Padre
le ha placido soberanamente daros el reino. Entonces Él nos ha predestinado para ser su manada pequeña y nos ha regalado el reino. En el quinto argumento, la fuerza del argumento es que Dios sabe. En el sexto argumento, la fuerza del argumento es que Dios ha prometido. Y en el último argumento, la fuerza del argumento es que Dios ha dado de antemano, ha predestinado que sus hijos sean los poseedores del reino. ¿A quiénes les ha dado Dios su reino? A una manada pequeña. Y recuerden que las ovejas son animales muy frágiles. Presupone nuestra fragilidad, pero Él es el protector de esa manada pequeña. Nosotros somos los gusanos de Jacob y Él es el protector, el Padre. ¿Por qué nos protege tanto? Porque es nuestro Padre. ¿A quiénes les ha dado el reino? A esa manada. ¿Y cómo se los ha dado? Aquí viene la fuerza del argumento. Dice, porque a vuestro Padre le ha placido. Dios le ha dado su reino a su pueblo con placer soberano. A Él le ha placido. Es su placer, es su deleite. No sé explicar cómo. La Biblia nos enseña cómo, no nos enseña cómo, pero nos dice que Él lo hizo. Cuando Él vio a toda la humanidad como una masa caída, Él tomó a esa manada pequeña, la eligió y con placer de su corazón, con su corazón lleno de placer, a vuestro Padre le ha placido. Él le dijo a esa manada, a ti te regalo mi reino. El placer de Dios es regalar soberanamente su reino a los que Él quiso. Y ahora la pregunta que vence la ansiedad es esta: si Él me ha dado todo, si Él me ha dado su reino, y para darme su reino me ha dado su Hijo, ¿no me dará con Él todas las cosas? Como dice Romanos 8:32. El placer soberano de Dios, al ver que yo he sido elegido para hacer su placer, para hacer su deleite, debe cambiar mi ansiedad en gozo. Y aquí es donde la ansiedad queda totalmente derrotada. La palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cuando sabemos que nosotros somos el placer soberano de Dios, oigan esto otra vez, que yo soy el placer soberano de Dios y que por ese placer soberano me ha dado su reino, la ansiedad no tiene lugar en mi corazón y es transformada en el gozo. Cuando yo pienso, estoy en una situación muy difícil, en una situación económica terrible, pero mi mente puede concentrarse en que mi Padre sabe y en que yo soy el placer soberano de Dios, hay solamente una respuesta posible para ese hombre que está en gran aflicción: gozo. Ese hombre se goza en ser lo que es. Puede estar muy mal por fuera, pero por dentro está bien. Yo estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. ¿Pero por qué estoy bien? Por estos argumentos que me hacen ver lo que yo soy y dónde estoy, lo que mi Padre es para mí y lo que Él hará por mí. Y finalmente, después de haber entendido todos estos argumentos y haber vencido la ansiedad y la ansiedad ser transformada por ese gozo, el creyente demuestra que su fe ha vencido la ansiedad de una manera práctica, tomando de lo que tiene a pesar de que él está necesitado. A pesar de que él está necesitado, ahora sabe que su Padre sabe y depende de tal manera de su Padre que puede tomar aún de lo que tiene estando en necesidad, venderlo y darlo a los pobres. Eso es una forma práctica de demostrar que hemos vencido la ansiedad, cuando podemos dar aún en medio de nuestra necesidad. Verso 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote,
donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ahora mi tesoro es el reino de Dios, porque donde está vuestro tesoro, y mi tesoro ahora está en el reino de Dios, allí también estará vuestro corazón, y en un corazón así no cabrá la ansiedad. Esto es todo lo que nuestro pasaje nos enseña. ¿Qué es lo que hemos aprendido entonces en estos 3 mensajes acerca de la ansiedad y la forma de vencerla? Resumiendo todo lo que hemos dicho en 3 frases cortas. Primero, todos los verdaderos cristianos estamos capacitados para vivir una vida venciendo la ansiedad. Segundo, la gran mayoría hemos fallado en vivir esta vida por nuestra disciplina, porque no sabemos usar el escrito está, lo que el Padre nos dejó para vencerla. Y tercero, que Cristo nos ha dejado 7 argumentos con los cuales nosotros debemos batallar en nuestras mentes hasta crear un corazón disciplinado para vencer la ansiedad y así vivir victoriosos el resto de nuestras vidas. Esa es la enseñanza fundamental de nuestro pasaje. Ahora vamos a terminar con unas cortas palabras de aplicación. Pastor, vengo de donde el médico y acaban de darme los resultados de un examen médico que me han hecho y me han dicho que tengo un cáncer muy grave, que no es susceptible de ser curado y que me quedan aproximadamente 6 meses de vida. Pastor, usted sabe que yo tengo esposa y 3 hijos, el mayor de ellos tiene 12 años. Yo sé que voy a la presencia del Señor, pero estoy muy preocupado por mi esposa y mis hijos. ¿Quién va a cuidar de ellos cuando yo no esté? Pastor, ¿qué debo hacer en estos momentos? Hermano, abre tu Biblia en Lucas 12, del 22 al 34, y vamos a leer. Pastor, no es necesario. Yo sé ese texto de memoria hace muchos años. Lo repito frecuentemente, cada que veo un pajarito o una bella flor. Lo repito completo, lo repito al acostarme, todas las noches lo repito. Y cada que he tenido un problema durante toda mi vida, he podido repetir este texto y he vencido la ansiedad. Pero el momento que estoy pasando en este instante es demasiado difícil para mí. Lo es, amado hermano, pero te vas a esforzar y lo vas a repetir una vez más. Es más, vamos a repetirlo juntos, comenzando por un escrito está. Escrito está. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis diciendo qué comeréis o qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora, querido hermano, me vas a explicar a mí, uno por uno, los 7 argumentos contra la ansiedad que hay en este texto. Te estoy escuchando. Y luego vas a ir a tu casa y vas a hacer lo mismo con tu esposa y tus hijos. Te vas a ocupar que en estos 6 meses, mientras puedas, lo más importante para ti sea que ellos conozcan bien el contenido de este texto.
de esa manera. Tú morirás en una fe triunfante y ellos te verán morir en una fe triunfante. Y eso, junto con el ejemplo que les diste durante toda su vida, toda tu vida, será la mejor herencia que les podrás dejar. Y podrás descansar dejándolos en las manos del Señor, quien cumplirá sobre ellos las promesas de bendición para ellos y para ti mismo. Eso no está muy lejos de la realidad de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿haremos lo que tenemos que hacer? ¿Lo haremos ahora o esperaremos hasta que nos llegue algo así para hacerlo? Y ahora tengo una pregunta para los niños. Niños, ¿qué tal? Escuchen bien los niños. ¿Qué tal si el hombre o la mujer de nuestro ejemplo es tu papá o tu mamá? ¿Qué tal si tu papá tiene un cáncer que solamente le quedan, o tu mamá, 6 meses de vida? ¿Qué harás tú? Estoy hablando de los niños. Tú debes escuchar lo que él te dice hoy. Niño, tú debes seguir el ejemplo de tu papá o tu mamá que te ha mostrado el camino de Jesús y debes seguir al Señor entre tanto que lo tienes a Él vivo. Niños, recuerden cómo es el mundo en que ustedes viven. Es un mundo de ansiedad. Recuerden que ustedes solo pueden librarse de este mundo siguiendo la fe de vuestros padres. Ellos siguen a Jesús. Él es el príncipe de paz. Él es el único que puede darle paz a tu papá para vivir algo como eso, y paz a ti cuando tu papá no esté. Solo Él. ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás? ¿Esperarás a que llegue una hora como esta, tan dura para creer en Jesús y para tener que ver a tu padre morir como un héroe de la fe, o le seguirás ahora? Niño, aprovecha el privilegio que tienes de tener un padre que sigue a Jesús. Y antes de que Él muera, asegúrate de no solamente tener un padre terrenal que sigue a Jesús, sino de tener un Padre celestial. Porque solo los que tienen un Padre celestial que sabe pueden vencer la ansiedad. Niños, vengan a Cristo ahora. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. La ansiedad, la muerte nos acecha. Niño, tú mismo puedes partir antes que tu papá. Ven a Cristo ahora. Te lo ruego. Ven a Cristo. No esperes mañana. Ven ahora a Cristo. ¿Cuánto tiempo te ha rogado Él? ¿Cuánto ejemplo te ha dado tu papá? Con su ejemplo y con su vida, Él te ha rogado y Él te ha mostrado a Cristo, el único que puede perdonar tus pecados. Niño, mira a Cristo, el Cristo que brilla en el rostro de tu papá o de tu mamá. No esperes para mañana. La muerte y este mundo loco de ansiedad te lo puede quitar hoy. Ven a Cristo ahora. Esposas, hermanas, ¿qué harías si el hombre de mi ejemplo es tu esposo? ¿Qué harías, hermana? La misma cosa. Abre Lucas en el capítulo 12, del 22 al 34. ¿O acaso crees que si tu esposo no está, el Dios que tú sigues te va a abandonar? Él no puede hacerlo. Él sabe quién eres tú. Sola, viuda, desamparada, hermana, tu Padre sabe. Tu Padre sabe. Pero esperarás a enfrentar un choque tan duro como que tu esposo salga de este mundo en un accidente de tránsito o en un carro para aprender de memoria y usar Lucas 12 del 22 al 34. Tendrás que esperar a eso, o lo harás ahora. Esposas, ¿qué harán? Esposas, ustedes tienen un Padre celestial. Obedézcanlo. Este es el mandato de Él para ustedes. No esperen que estén en una situación de desamparo y necesidad, atacadas por la ansiedad,
para aprender a derrotar la ansiedad. Dios te ha hablado hoy, obedece. Amigos que nos visitan, ustedes pudieron darse cuenta que para poder vencer la ansiedad hay una sola forma: hay que ser hijo de Dios, porque solo ese Padre que sabe quita de nosotros la ansiedad. Amigo, la Biblia dice que no todos nacemos siendo hijos de Dios. Es más, la Biblia dice que nosotros nacemos siendo hijos de ira. Y dice Jesús, el mismo Jesús que escuchaste hablar aquí tan amorosamente de pájaros y flores, ese mismo Jesús dice que los que no le han recibido a Él como su Señor y Salvador son hijos del diablo. La ternura de los pájaros y flores pasa a la palabra dura, diciéndote que si no recibes a Cristo eres un hijo del diablo. No es como la gente cree en el común que todos somos hijos de Dios, no. Los hijos de Dios somos la manada pequeña, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo. Si no te has arrepentido de tu pecado, yo siento mucho, pero eres un hijo del diablo. Y como hijo del diablo, lo único que puedes esperar es que en esta vida de ansiedades, la ansiedad y la muerte te destruyan. Pero Cristo vino para salvarte. Cristo vino para transformarte de un hijo del diablo en un hijo de Dios. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y eso es lo que debes hacer ahora. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús, ven a Él pidiendo perdón y misericordia, y Él puede hacer ahora que seas hijo de Dios, y desde ahí, tu Padre, Él será tu Padre, Dios será tu Padre, y podrás estar capacitado para vencer toda ansiedad. Esa es la oferta del Evangelio, el perdón de tus pecados, la vida abundante, vencer la ansiedad. Dime, ¿la rechazarás? Hablo a nuestros amigos que nos visitan. ¿Rechazarás esta gran oferta de Dios? Está en tus manos aceptarla o rechazarla. A nuestros amigos, al igual que a los niños, les digo ahora, vengan a Cristo. No tienen que levantar su mano, no tienen que venir aquí al frente, ahí donde están sentados. Ahí donde están sentados, el Espíritu de Dios trae arrepentimiento en tu corazón, te hace ver un pecador miserable, te hace ver lo lejos que estás de ese Padre Dios, y a Cristo como el único que puede acercarte, perdonando tus pecados y haciéndote hijo de Dios. Vengan a Cristo, porque hoy la puerta del reino está abierta de par en par para todos. Pongámonos de pie y terminemos en oración.